de Cuarentones en Cuarentena, otro episodio más y un amigo más que vamos a conocer el día de hoy. Saludo a mi colega Carlos Juárez, yo soy Alejandro González, somos los Cuarentones y estamos en cuarentena, estamos en casa. Hoy tenemos invitado a Héctor, él es editor web allá en el noroeste, Periódico Noroeste. El periódico El Noroeste, ahí desde Sinaloa hasta el norte de nuestra república nos vamos el día de hoy. Platícanos, Héctor, ¿cómo estás llevando esta cuarentena? ¿Qué sucede allá en Sinaloa? ¿Cómo estás llevando tu chamba? Como para arrancar con este Cuarentones en Cuarentena. Órale. No, pues a diferencia creo que de otras actividades y de otros sectores, para el caso del sector periodístico, pues sí implica más trabajo que el habitual, ¿no? Sí. Tanto los que están en la calle haciendo el trabajo de calle, buscando, en estos momentos ya buscando las consecuencias de lo que es el impacto del COVID-19 o coronavirus, y en el caso mío, por ejemplo, que tengo que estar al pendiente de todo lo que se esté generando, tanto a nivel nacional e internacional, las consecuencias. Entonces, creo que a diferencia de otras actividades en las que la cuarentena permite hacer actividades un poco más relajadas, pues para nosotros los periodistas se convierte en algo más intenso. Oye, Héctor, a propósito de lo que mencionas, y hay en el transcurso de la semana que de repente vemos la información que se comparte, yo te leí una reflexión muy apropiada, creo que para los tiempos, sobre todo por el tema de las noticias falsas y todos los rumores que hay alrededor de estas cosas que ignoramos del nuevo coronavirus, que es que hoy más que nunca la gente que está metida en medios tiene que hacer periodismo, porque lamentablemente redes sociales se está llenando de mucha información imprecisa o que a lo mejor se comparte no con mala fe, no con la intención a lo mejor de perjudicar, pero que al no ser confirmada o no ser corroborada, sí está generando desinformación. Y como que es un escenario ahora como de caldo de cultivo precisamente para que se viralice no solo el coronavirus, sino también esto, ¿no? Ajá, sí. Creo que en estos momentos venimos de una inercia en la que los medios y periodistas de repente tenemos como esa intención, esa voracidad de querer ser los primeros en informar algo, ¿no? Entonces, yo puse eso porque en estos días precisamente periodistas de aquí de la localidad empezaban a compartir cosas que ni estaban comprobadas, eran rumores o eran cosas tergiversadas, y mi timeline en las redes sociales estaba como saturando de ese tipo de contenidos. Y entonces era pues como una manera indirecta de decir, ya póngase a hacer la chamba y dejen de estar compartiendo mitotes o rumores, ¿no? Porque sí siento y precisamente lo que ponía, que en tiempos de crisis se hacía más necesario hacer periodismo y periodismo de verdad, porque la gente lo que quiere ahorita también es certeza, no estar incrementando esa ola de rumores y de comentarios tergiversados o malvibrosos, ¿no? Una cuestión de que se está dando muchísimo, sobre todo con esta crisis sanitaria, no solo en Facebook, sino también hasta en WhatsApp. Te llega ahí el audio de, tengo un pariente que está con estas características y están haciendo, o sea, a mí ya me llegó hasta un texto de que a partir del lunes va a haber todo. Sí, de hecho acá también a partir del viernes empezaron a circular información. Igual las autoridades, yo me enteré porque las autoridades lo desmintieron, ¿no? De que igual a partir del lunes se declaraba toque de queda en Sinaloa para tratar de contener los contagios de coronavirus. Pero sí se vuelve también, o sea, en tiempos de crisis se hace necesario el rigor periodístico, pero en tiempos de crisis también se da el campo fértil para la propagación de información dudosa, tergiversada, ficticia. Se dan todos los componentes, ¿no? Entonces, ahí, yo por eso también creo que el periodismo se hace urgente y necesario para poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Oye, Héctor, a ustedes en Sinaloa, cuando empezó todo esto, Sinaloa fue de los primeros lugares del país en donde se presentó un caso sospechoso que pusiéramos toda la atención
ahí para ver qué es lo que ocurría. Desde la trinchera periodística, ¿cómo te tocó vivir esa parte? Y obviamente también la reacción de los compañeros de los medios y todo lo que ocurrió alrededor de estos primeros casos que ahora ya son comunes. Ajá. Bueno, fue un caso confirmado, ¿eh? Fue el segundo caso confirmado en México. El primero había sido en la Ciudad de México, sí. Y pues la lógica nos planteaba que iba a ser como una especie de expansión circular, ¿no? De la Ciudad de México hacia las demás entidades, y brincó hasta Sinaloa. Nos sorprendió porque nadie esperaba primero que pasara eso. Y lo otro era, aparte nadie teníamos experiencia en cubrir un caso de eso, era empezar a definir qué íbamos a informar y cómo íbamos a informar, ¿no? Había, por ejemplo, en las coberturas que se estaban haciendo del caso de Culiacán, el foco gráfico de las noticias estuvo basado en el hotel donde estaba alojado la persona a la que se le detectó. Entonces, pero el hotel pues no tenía nada que ver, ¿no? Pero todo el mundo utilizaba al hotel como referencia para hablar del coronavirus en Sinaloa. Entonces ahí, por ejemplo, fue una de las decisiones que tomamos también nosotros. O sea, al principio sí lo usamos, creo que nada más una vez, pero ya después hacía ver, o sea, el hotel no es responsable de que un huésped haya llegado y tuviera el caso del coronavirus. Entonces ya buscamos otra manera de tratar de ilustrar la información. Lo otro era pues, empezar al mismo tiempo que nos enseñábamos a informar sobre el caso del coronavirus, también cómo nos íbamos enseñando a explicarle a la gente qué era el coronavirus, qué había que hacer y cómo se podía prevenir y todo eso, cuando había muy poca información todavía explicando, o sea, muy poca información aterrizada a México. Eso estábamos escuchándolo desde diciembre. Y entonces fue así como un proceso de enseñanza, aprendizaje al mismo tiempo, enseñanza para los lectores y aprendizaje de nosotros para ir informando de eso. Héctor, en lo personal, ¿cómo estás llevando? En tu trabajo ya estás haciendo home office, y ¿cómo lo estás llevando? ¿Qué haces para no volverte loco con el encierro? No, yo todavía no estoy en home office. Digo, okay. Por las características del trabajo. Ajá. En el periódico sí se han tomado algunas medidas sanitarias, sobre todo para estar más o menos tranquilos, y ya pues con la advertencia de que si sentimos alguna incomodidad física lo notifiquemos para tomar las medidas que se hagan necesarias. Y ya en lo personal, en la interacción con ese tipo de informaciones es enfermizo, la verdad. Le platicaba a Carlos, hace una semana yo tuve un problema de migraña. Me tocaba trabajar y estuve trabajando con una migraña así terrible. Entonces empecé a poner, aparte de tomar medicamento, me ponía toallas que metía al congelador, me la ponía en la cabeza para así lo helado que me contuviera y todo eso. Me bañé con agua fría y ya finalmente se me quitó. Yo seguí trabajando, eso fue como a las 3 de la tarde que se me quitó. Seguí trabajando como hasta las 7 aquí en mi casa. Y se me olvidó lo que había hecho y yo de repente empecé a sentir que la garganta se me estaba cerrando. Entonces, coronavirus y garganta cerrada, y yo dije, ¿qué me está pasando si no salió de la casa? Hasta ya más tarde fue que reaccioné, no, pues, o sea, me había como resfriado por todas esas compresas frías que me había puesto, ¿no? Y entonces, sí, estás leyendo bastante información y de repente como que canalizas y dices, creo que no puedo respirar bien, creo que empiezo a tener dolor de cabeza. Y estás así como tratando de procesar y de desechar toda esa información. Es abrumante todo a sugestionar también, ¿no? Te empiezas a sugestionar igual, ¿no? Sí. Sí, que le decía, cada que leo un reporte del coronavirus, o sea, yo tengo los síntomas. Oye, Héctor, a propósito de lo que estás comentando, digo, no creo que todos los que estamos en medios de comunicación en este momento nos pasa que nos saturamos de todo esto que está ocurriendo y al primer síntoma, cualquier situación, pues sentimos, ¿no? Que a lo mejor pudiéramos portar el virus o algo así. ¿Cómo lo combates tú? ¿Qué haces para distraerte o tratar de distraerte un poco de todo esto que está ocurriendo, como para no volverte loco con virus alrededor y todo lo que pasa?
Mira, yo casi estoy obligado por mi responsabilidad en el trabajo a estar conectado a las redes sociales y sobre todo en Twitter, ¿no? Yo lo que tengo en Twitter es, desde hace tiempo tengo una lista de literatura donde tengo cuentas que escriben sobre literatura y todo ese tema. Entonces sí, llega un momento así en el que estoy viendo demasiado y ya me meto y lo único que me pongo a ver es a ver qué se ha publicado sobre temas literarios, unos 20 minutos, 30 minutos, y de esa manera me desconecto, ¿no? Igual, o sea, tengo mi tablet llena de libros que según yo quiero leer en la cuarentena que no voy a tener. Pero sí, trato de distraerme de esa manera. Supongo que ningún, la única manera que tengo. ¿Cómo? supongo que ningún libro catastrófico o que tenga que ver con cuestiones. No, hasta eso que no, bueno, creo. Soy ahorita leyendo a Mariana Enríquez, entonces es medio, ¿cómo te diré? Fantasmagórico, ese tipo de cosas así. Pero no, nada de eso, no quiero. Oye, ¿cuáles son las recomendaciones que están llevando allá en Sinaloa? ¿Cómo has visto a la gente? ¿Qué has notado? ¿Lo están siguiendo? ¿No lo están siguiendo? ¿Sí le están dando la importancia de vida o no? Yo siento que está como segmentada la población en Sinaloa respecto a ese tema. Digo, es nada más una percepción. Siento que la gente que sí está informada, que se ha preocupado por informarse de manera correcta, es la que está tomando las medidas adecuadas, el aislamiento necesario, las previsiones que se tengan que tomar en ese sentido. Pero creo que la gente que sigue tomando a la ligera ese acontecimiento, que no se está informando de manera correcta o no se está informando, es la que está un poco más relajada respecto a las medidas. Por ejemplo, te platico hoy, aquí en Mazatlán, generalmente los domingos la playa, todas las playas de Mazatlán se llena de gente, el malecón tiene mucha actividad. Ahorita está desolado, no hay gente en las playas, ahorita en la noche es muy poca la actividad que se está registrando en el malecón, que es como ir a descansar ahí. Eso por la parte del malecón. Hay aquí en Mazatlán una zona, en la colonia Juárez, hay un tianguis tradicional los domingos, un sector muy popular de la ciudad. Hoy estaba atascado de gente, o sea, como que si no hubiera ningún tipo de alerta, no hubiera ningún tipo de advertencia de los contagios y todo eso. Funcionó de manera normal. Yo supongo que a lo mejor en próximo fin de semana a lo mejor sí ya ordenan suspenderlo, pero hoy registró una actividad normal, como que si no hubiera ningún tipo de emergencia. Entonces creo que eso hace la diferencia entre cómo se asumen aquí las cosas, ¿no? Por una parte siento que la gente que sí está informada es la que se está reservando y prefiere tomar las medidas necesarias, y quienes aún no les cae el 20, no se informan o se informan de manera errónea, son las que deciden seguir con su vida normal a pesar de los riesgos que eso implica, ¿no? De hecho, bueno, igual ahorita en Mazatlán, hasta ayer en la noche se mencionaba nada más un caso sospechoso en Mazatlán, que sería el primero que se ha registrado. No ha habido todavía casos confirmados. No sé si ya después si llegara a presentarse un caso, eso sí haría que la gente se contrajera en sus hogares. Y en el caso, Héctor, del turismo, sabemos que Mazatlán es uno de los principales destinos turísticos del país y que gran parte de los habitantes del puerto pues viven de esto, ¿no? ¿Cómo sigue igual, ha bajado? ¿Qué comenta la gente? Los que viven a lo mejor de la pesca o de todas las actividades relacionadas con el mar. ¿Se ha visto movimiento en ese aspecto? ¿Están preocupados? ¿Cómo lo has visto? Pues mira, al inicio de la semana pasada, el sector hotelero decía que las cosas iban bien para Semana Santa, que es como una de las apuestas que hay en cuanto a actividad turística, es Semana Santa, unas 2 semanas del periodo de verano y el invierno, las de diciembre, son como las temporadas fuertes de Mazatlán, pero más lo es Semana Santa, que atrae a toda la gente de la comarca lagunera,
de la zona de Monterrey, alguna parte de acá de Guadalajara, bueno, de Jalisco. A inicio de semana, entonces, ellos decían que las cosas marchaban muy bien, que parecía que no iba a tener ningún impacto. Y ya finalmente, el viernes, ya empezaron a hablar de cancelaciones en las reservaciones turísticas. Hay hoteles que ya están cerrando sus instalaciones porque no va a tener actividad durante esos días. Hay con los trabajadores, a algunos les están dando descansos obligatorios. Entonces, ya hay un impacto así directo que creo que se va a seguir magnificando conforme se vaya acercando el periodo destinado para Semana Santa, ¿no? Los cruceros turísticos, pues desde Estados Unidos se ordenó el paro, entonces ya no hay cruceros desde el 15 de marzo y, no sé, y el plazo es hasta el 15 de abril. Eran alrededor de 22 cruceros turísticos que iban a llegar a Mazatlán y pues ya no llega ninguno. Y alrededor de esas actividades, pues igual el comercio está resintiéndolo. Ayer en la noche los restaurantes de la zona turística pues estaban desolados. Es también consecuencia de parte de ese sector que creo que se informa y que tiene el poder adquisitivo para poder ir a una noche de cena en sábado y de antro, pues ya decidieron no salirlo, y creo que eso está orillando a las empresas también a cerrar operación. En Culiacán, la cadena de Los Arcos, de restaurantes de mariscos, anunció pues que todas sus instalaciones en el país iban a cerrar también a partir de hoy y hasta que pase la contingencia. Entonces se viene haciendo una serie de cierres, creo, de paralización de actividades, precisamente porque depende mucho de la actividad turística. Entonces, si no hay turismo, los negocios no van a poder operar. ¿Ha habido algún anuncio o algún pronunciamiento en cuanto al gobierno del estado que estén contemplando ver algún tipo de, pues, como apoyo económico, alguna estrategia que ya se esté planeando para hacer después de la contingencia? El viernes tuvieron una reunión con el sector restaurantero y lo que ha hecho con otras acciones, cuando ha habido como contingencias de seguridad, por ejemplo, o contingencias ambientales, lo que hacen es ofrecer un tipo de crédito flexible para que las empresas accedan a recursos y posteriormente empiecen a liquidarlos. Entonces ya ofrecieron al sector restaurantero ese tipo de créditos. Hablaban de que el 90% de los restaurantes en Culiacán ya estaban registrando pérdidas por la falta de clientes, ¿no? Entonces el gobierno, ese fue el primer anuncio que hizo el viernes de darle ese tipo de créditos a quien quisiera acceder a ellos, ¿no? Esa es ahorita la única medida que he escuchado económica. Yo supongo que más adelante, conforme vaya a generalizándose ese problema en diferentes sectores, vayan a anunciar otro tipo de cosas. Oigan, y en este caso de Héctor es ya más o menos lo mencionó, pero es un lector empedernido, no deja nada sin leer, sobre todo, y lee de todo. Desde tu sapiencia como lector, ¿qué crees que sería bueno leer en estos tiempos para la gente que sí está metida en sus casas, que tiene el hábito? Porque pues como que tratar de tomarlo ahorita está chido, pero ¿qué le recomendarías tú? Que hayas visto, no, esto me puso de buen humor, quedé feliz con la lectura, como para momentos como este. El problema que tengo es que no me acuerdo muy bien de los títulos. Por ejemplo, hay uno así es que me acuerdo de Vivian Gornick, es una escritora judía de Estados Unidos. Tiene un libro muy interesante que habla sobre su etapa juvenil, su relación con su mamá, una mujer aparentemente fracasada, que, o sea, se casa, se divorcia, decide ser soltera, y está entre dramático y cómico porque tiene una relación de conflicto con su madre. Es autobiográfico, es Vivian Gornick, es la que se llama.
No sé si algo como positivo, no, casi no tengo lecturas porque a mí me gusta más lo dramático, entonces siempre se me queda más grabado el drama. Carson McCullers, ella tiene muy buenos libros también. Valeria Luiselli, la mexicana, no sé si ya leyeron Desierto Sonoro, que se me hizo un libro muy chido por ese tipo de esas diferentes capas que tiene en la escritura. Ahorita estoy leyendo Mariana Enríquez, nuestra parte de noche. Está muy interesante por esas interacción que hace con fantasmas. Los personajes principales interactúan con fantasmas, pertenecen a una secta y al mismo tiempo te va contando la situación de la dictadura argentina de los 80. Está muy interesante, que es el que estoy leyendo ahorita. Ocean Vuong, un escritor joven de Estados Unidos, de origen vietnamita. Él es como una carta que le escribe a su madre, recordando su infancia, y ese me gustó porque es el estilo de carta, una carta escrita a su madre, recordando lo que vivieron como de su niñez como migrantes en Estados Unidos y todos los problemas que afrontaron juntos. Tiene momentos muy divertidos, ese sí está padre, pero también tiene mucho de añoranza, ¿no? Son así de los que me acuerdo, que ya no veo para más. Ok, oye, finalmente, ahora que te preguntaba por los libros, porque hemos visto en redes sociales, sobre todo, muchas formas en las que la gente en diferentes partes del mundo está viviendo los toques de queda, cuarentenas, aislamientos voluntarios, bla, bla, bla. Y ha aparecido como que la parte más creativa del ser humano, que no sea precisamente un creador dedicado a hacer arte, entretenimiento, etc. Y, y que parece que está motivando o está haciendo que la gente se una, pese a que es un momento en el que tenemos que estar separados, ¿no? Creo que por la naturaleza del trabajo que realizas, ves muchas de estas manifestaciones a diario, ¿no? ¿Qué es lo que más te deja de repente encontrarte con estas cosas? De repente DJs en las azoteas, o violinistas, o cantantes de ópera, de repente cantándole a los vecinos del edificio de enfrente y todo lo que se puede ver en redes sociales ahora. Yo creo que la parte más interesante de todo eso es de que siento que todavía podemos ser humanos. De repente se nos olvida, de repente nos contraemos cada quien en lo que nos interesa de manera muy particular y nos olvidamos del resto, que igual, retomando la palabra de crisis, esta crisis permite que otra vez aflore el humano que somos, ¿no? Me quedo así con esa sensación de que todavía hay humanidad en el mundo. Tienes todavía esa esperanza. Ser humano, ¿no? Bueno, por lo menos me gusta verlo, ¿no? Don Héctor Castro, muchísimas gracias por participar en esta ociosidad. Te mandamos un abrazote. No. Y no sé, algo más que quieras añadir de lo que están viviendo ahorita por el tema COVID-19. Pues yo creo que igual, o sea, como ha pasado en otras circunstancias, son procesos de enseñanza y ojalá que eso que nosotros aprendamos de esta crisis lo sostengamos y lo hagamos lo hagamos postergable para otras personas, ¿no? Va a llegar el momento en el que tengamos que ser solidarios, como explica Alejandro, de cómo vamos a ayudar a los negocios que están aquí, el de la esquina, los que sobreviven a diario, y que ese tipo de experiencias de ayudar al otro podamos mantenerlo durante mucho tiempo y que nos haga ser diferentes a lo que somos actualmente. Correcto. Pues muchísimas gracias, señor. Espero que sea leve todo lo que viene ahora. Sí, decías. Nada más para cerrar lo que decía Héctor, que lo hemos visto mucho en grandes crisis tan graves como los terremotos, que bueno, el mexicano
se ayuda mucho en este tipo de crisis, pero como dice Héctor, vamos a que siga, no solo en crisis, ¿no? Que siga, así podríamos ver un nuevo país y veamos qué sale, ¿no? Un abrazo muy fuerte a la distancia hasta el otro lado de la República y pues seguimos. La sana distancia, Susana. Muchas gracias por invitarme y por hacerme partícipe de eso. No, a ti, Héctor, por contestar la llamada y pues estamos en contacto y pues no se olviden de seguirnos en redes sociales para más episodios de Cuarentones en Cuarentena y pues obviamente tomen las precauciones debidas, no solo por ustedes, también por sus cercanos, sus familiares, sus seres queridos. Muchas gracias, Héctor. Un abrazote, man. Hasta luego.